Va, anem a donar la benvinguda als nostres convidats. Els primers convidats que són pilots professionals. Són gent que en sap d'això. Per primer cop a Sprint Race tenim gent professional. No nosaltres. No nosaltres. No nosaltres, efectivament. Són pilots que juguen la vida que val la pena. cada cap de setmana als circuits. Efectivament. Menys mal, Nosaltres ens juguem la vida que la cobrim directe. Que saben el que és anar a més de 200 per hora sense que els pilli un radar. Uf, això sí que és dur, Els preguntarem si quan van per la carretera a vegades s'embalen una mica o no, Una pregunta que m'interessa. Mira, a Iván diu, 10 euros pago por solo verlos Eurofórmula. És que, clar, i el Freca. El que tu vulguis. Freca. Ivan, aquí estarà, el que tu vulguis. Va, els donem la benvinguda. Sí, tant. Que vinguin. I tant. Un fort aplaudiment, sisplau. Sí, exacte. Totes les... Aplaudimientos. Hem de fer gran això. Grans. Per l'Alba Vázquez i per l'Ivan Velasco, que els tenim aquí, sisplau. Veniu cap aquí, venid con nosotros. No, venid, hombre, por favor. Ya que estáis aquí... Sí, hem posat micrófonos. Hemos sacado el presupuesto y nos hemos dejado aquí el partner. Nos hemos dejado todo el presupuesto del año, ¿Está encendido? Vale. Si eso, finalízalo, A ver. Acercaros lo que os oiga la gente. Vale. Ahí está. Qué bonito este plano, Hostia, Qué maravilla esto. Hoy cabemos los cuatro y tots, Exacto. Molt bé. Bueno, com podeu apreciar, ell és l'Ivan i ella és l'Alba. Vale. Per si hi havia algun dubte. Escolta, estaves assumint que potser... Bueno, que tot podria ser. Tot podria ser. Y son pilots de cursa que os veremos este fin de semana aquí en el circuito de Barcelona-Cataluña. ¿Tenéis ganas o qué? Sí, se tienen. Espera, que te oiga, acércate. Se tienen ganas, sí. ¿Y tú, Alba? Pues sí, porque es la carrera de casa al final, ¿no? Sí. O sea, yo supongo que no debe ser la primera vez que corréis aquí. ¿O sí que es la primera vez? Sí, yo creo que sí. ¿Tú eres la primera? No te puedo creer que sea tu primera vez. Iván, que más es la primera vez. Alguna vueltecilla hemos dado, ¿Sí? sí. ¿Y lo corréis en el Gran Turismo o en el Assetto Corsa? Sí, los dos. Yo por lo menos en el simulador lo tengo en los dos. Sí. Yo también. ¿Y por dónde se os da mejor? ¿En persona o por simulador? En persona. ¿Sí? Sí, en persona es diferente. ¿También? El simulador es más fácil, le das al reset. Acércate. Así. Que el simulador es más fácil, le das al reset. Y Claro, bueno, sobre todo cuando te estampas. Porque claro, le das a finalizar partida. Al TF4. Aquí si te estampas te esperan en el garaje, ¿no? Supongo todos los mecánicos ahí en plan, ¿qué habéis hecho? Y tante. Oye, yo quería preguntaros cuál es vuestra pista favorita, porque os hemos visto por todo el mundo, habéis viajado por todo el planeta, pero yo creo que tenéis una pista o favorita o que se os da mejor. No sé cuál es. Yo para mí, la verdad que es la siguiente, que es Monza, para mí es la más especial. ¿Por qué? No sé, es la que de hecho la probé el año pasado y bueno, de esto que llegas y dices, hostia, esta es mi pista. También es verdad que con el escudo de Ferrari, pues vas de otro palo, Claro, es que vas de una otra guisa. Claro, exacto. Alba, tenías muchas ganas de decirlo tú. Yo diría... me gustan muchos, pero diría en concreto Spa. Spa. ¿Por qué? Mira, vamos a hacer una cosa. No sé si es que este micrófono... A ver, prueba ahora. Ahora. Grande avanzado. Spa. ¿Por qué? Creo que Orrush es una zona típica histórica en el mundo del motor. Creo que las sensaciones que te da Spa no te los da otro circuito. Y también especial, bueno, desde hace más especial, que hace poco tiempo, por el fallecimiento de mi amigo allí. Pero bueno, yo creo que es un circuito súper especial y súper diferente a todos. Tiene ese aura, ¿no? También subir el radillón, toda esa zona realmente... pie a tabla, sí. Cágate lorito, Es heavy. Cágate Mira, lorito. claro, sabes que hemos hecho una introducción de ellos, perfecto, y no hemos dicho qué coche conducen, Poliña. Está muy bien. Y nos pregunta aquí Doris Duhan, familiar de Mick Duhan. Sí, ¿no? Debe estar viéndonos también Mick. Claro, ¿qué coches conducen? Explicar un poco vuestra categoría, en qué consiste, cuáles son vuestras sensaciones, haceros vending a nuestra gente. Bueno, corremos el GT Open con Ferrari, la marca... Espera, no es el GT Open, es el GT Cup. O sea, el GT... Bien, buen trabajo. Pero ahí. de la familia de GT Open. Claro. Pues todos sois familia entre todos. Somos familia. Sí. ¿A que sí? Y oye, ¿cuál es la sensación de conducir en estos pepinarros? Pues son unos pepinarros. Sí, ¿A cuánto llega esto? Aquí hacemos 2,70 más o menos. Mi vida, venga, buena tarde, ¿sabes? Guau, Yo 80 viniendo por aquí, ¿sabes? Sí, En la ruta litoral. y ya semblaba ya que nada. Ya iba embalado. El volante ahí temblando. El de delante el Corsa ya me lo comía. Además, Iván, tú estás muy bien posicionado en el Mundial. Ahí está. En el europeo, el Campeonato de Europa, ahora mismo vamos primeros a unos 20 puntos. Y se está a punto de terminar.
Sí, esta es la penúltima carrera Sí. y queda Monza. Que es la que le gusta, ¿sabes? Claro, o sea, ya va como... Claro. Aquí es donde viene el tema de decir, vas líder, esto a punto de terminar, o sea que no la puedes cagar ahora. Sí, aquí es la carrera decisiva. De hecho, aquí tiene un poco de ventaja el Porsche, ¿Mm? porque bueno, al final cada circuito beneficia un poco a uno, a otro. Entonces, bueno, esta es la que a ellos le beneficia un poco más, sufriremos un poco más. ¿Mm? Pero bueno, en Monza también beneficia un poco más a Ferrari, o sea que bueno, Claro. habrá que salvar aquí los muebles. Bueno, en Monza beneficia todo Ferrari, ¿eh? Todo. Yo creo. Paul, que te quedas fuera del plano. ven. Perdón. Alba, oye, Vengo aquí. si no he visto mal, y ahora me vas a Gracias. rectificar y me vas a decir, no, esto no es verdad. ¿Eres del 2003? Sí. Bueno, pues gracias por este directo. Nada, Ya está. Nos vamos todos a casa ya, ¿eh? O sea, Venga, jubilados. Claro, hay como una línea psicológica, ¿no? O sea, porque Paul y yo somos del 98 y del 99. Yo Toda- concretamente del 2003. Venga, Mira, toma ya. la 33. La niño. 33, Venga. 33, 33. Buenas tardes. Es como una línea psicológica de que toda la gente que está por debajo del 99 Claro, son niños. es que nosotros ahora nos está pasando un poco lo que le está pasando a la gente con la Miña Mal, que es que gente más joven Claro. que ellos está triunfando, entonces estamos dando cuenta que esta gente nos tiene que jubilar. Exacto. Entonces esto a nosotros nos genera un poco de ansiedad vital, pero bueno, está guay también. Este año, Alba, has estado con Laura, ha sido un equipo totalmente femenino. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo estás viviendo de momento? Pues es un año especial porque al final es el primer año en GTs. Ujú. Yo venía de hacer turismo y es algo completamente diferente, no tiene nada que ver. Y un proyecto chulo, pero bueno, como decimos, llega a su fin. Hay nuevas opciones sobre la mesa para el año que viene, un poco más interesantes. diría. ¡Ojo, ahí va! Entonces, bueno, un año especial, lo que viene siendo para hacer kilómetros y aprender encima del coche. Sí, si ya ves venir en el horizonte tierra a la vista, vamos a decirlo así, ¿cómo te planteas esta travesía hasta llegar a esa tierra? Buah, pedazo metáfora me acabo Sí, de no, cascar. no. Un jueves Qué a las 7 de la poeta. tarde. Poliña Ahí, poeta. Aquí la Poliña tengo. poeta. Venga, buena tarde. Resumiéndolo en directo, pregunta directa, No, tú mandas, yo no, yo. El directo es tuyo. Tú mandas. no sabría decirte. Vale. Com a resposta, me sirve, ¿eh? Está bien. La compro. Exacto. La compro, eso es verdad, también te hemos visto, Alba, porque te quería preguntártelo porque no lo acabo de... Me he quedado un poco frito. Te hemos visto vestida de novia en un paddock. O sea, ¿nos puedes contar ¿Cómo esto, que por favor? vestida de novia? ¡Si es del 2003! ¿Nos puedes contar esto, por favor? No, yo me he quedado flesado. Bueno, pues Se me ha... A ver, explícalo bien, por favor. esto es periodismo, ¿eh? Yo me he documentado para hacer esta entrevista. ¿Qué os pensáis? Però on has buscat, Pol? A la Deep Web. A la dark web. La dark Era web, ¿eh? armas ¿Sí? y las fotos de la boda. ¿Ana de Armas? No, no. Ah, vale. Alba por sponsor hace lo que sea. Ahora tiene uno nuevo que mola todavía más. Es verdad, lo hemos estado lo viendo. diremos luego. Vale. No, pero ahora explícalo. Claro, ahora me he quedado... ¿Qué quiere Lo decir? de la novia fue... Sí. Hoy mira, nos ha seguido más gente. Epa, hola. Se vistió de novia con el nuevo no sé qué. És que vamos tarde, Pol. Anem tard! No! Se vea, és que se vea. Condueix a 280 i va vestida de nòvia. I nosaltres pensant si hi haurà menjar aquest cap de setmana a la sala de El premsa. mono te lo cambias Es que- por el vestido de boda. A ver, fue un poco porque yo venía haciendo colaboraciones con otras marcas. Justamente tengo una amiga en común que tiene una tienda de novias, ¿vale? Trabaja con una marca que es de aquí de Barcelona, con Rosa Clara. Hombre, sí. Y como dice mi manager, eres piloto, pero hay que vender para las marcas también. Claro. Hay que practicar a ser influencer, ¿no? Pues se nos ocurrió la idea de bajar un vestido en coche a 24 horas. Esto fue una decisión de miércoles. Uau, bueno. Me dieron el vestido de novia en el coche, la de la tienda se bajó y armamos el plan. Y además hay un tema que es que en noviembre vamos a tener la segunda edición de la gala benéfica, de Alba. Quería preguntarte qué vamos a tener, si vamos a tener alguna novedad, qué esperamos de esa Te fecha. has documentado muy bien, Home, Poliña, nene, muy pues bien. passa, Periodismo. es que de verdad tú dices, Muy bien. Muchas gracias. Es con una fundación con la que colaboro desde hace tiempo. Ajá. Tamara Gorro, que bueno, es bastante conocida en España. Es verdad. Le tocó un caso de una amiga en concreto y yo dije, ¿de qué forma puedo ayudar a esta enfermedad siendo piloto, dándoles imagen? Pongo una pegatina en la puerta, al final no me... tal. Y en 2023 tuve un accidente gordo, tuve una rotura de 3 vértebras. Wow.
y no pude hacer más carreras. Entonces dijimos, vamos a hacer un evento para recaudar el dinero que se deberían de vender en pulseras en los pit walk, en las carreras. Y bueno, hicimos el evento y súper bien, y este año vamos a volver a hacerlo otra vez. Muy bien, oye, Está muy guay, bien. está guay. Está genial, Sí, está sí, estupendo. Iván, tú lo has dicho antes, A ver. estás líder, estás ahí arriba. Líder. Yo no sé si tú vas por el paddock, pues un poco con los hombros más para atrás. Hombre, Un poco con el pecho más así, ¿no? Un poco... ¿No? No, ¿eh? Con la misma humildad a de ver, siempre. tiene Espera, ponte- ¿qué? el escudo de Ferrari aquí. También es verdad. Por favor. También es verdad, ¿eh? Este señor tiene aquí algo que el Poliña y yo no tendremos en la vida. ¿Qué es? ¿Mantens? Bueno, aparte de una P1, que tampoco la tendremos Exacto. nunca. Va líder del mundial. Eso es verdad, ¿eh? ¿Cómo no tienes que ir ahí que no pasas por las puertas? A ver. Que va. Yo me escondo. No, que no me, seas humilde. No, A es que ver, lo soy, yo soy di la muy verdad. humilde. No, Va, no, tú no, cuando no. vas a dormir, ¿qué piensas? Pues que vaya repaso les voy a meter, vaya paliza. por favor, de los verdad. niñatos estos que se piensan aquí. No, dime la verdad. No, yo solo pienso que no falle el coche, que no falle nada, que no tener errores y que salga lo mejor que pueda. O sea, no, Buah, es que Padrón. puedo tocarlo. Bravo, me encanta. Hay un detalle que me ha gustado mucho. Está bordado, ¿eh? Hombre, claro, esto no es pegatina. Hay un tema que me ha gustado mucho que tiene que ver también con la moda, que es tu casco. Tú lo compartiste hace unas semanas en redes sociales, es un casco espectacular. Luego os lo compartiremos también en nuestras stories. Ese casco lo has diseñado tú, has dicho, quiero algo así y te lo han hecho. ¿Cómo va el tema? Sí, el diseño mío, bueno, también del chico que me los pinta siempre, pero está basado en la V de mi inicial del nombre, de Velasco, mis colores favoritos y algunas estrellas que son un poco lo que me... Está muy chulo, de verdad, ¿eh? Mira, Sí, en bueno. TikTok Rebeca dice, Velasco, ¿ves podium este finde? Bueno, esperemos, está difícil porque, como te digo, aquí no es el mejor circuito para Ferrari, pero bueno, intentaremos como sea hacerlo. ¿Y tú cómo lo ves, Alba? Complicado también, porque es lo que decía Iván. Al final es en este circuito Porsche manda. Solo hay que ver la tabla del año pasado. Creo que fue claro que fue el único circuito donde no hicieron podio ellos. Y bueno, pues simplemente hacer más kilómetros encima del coche y coger mucha más experiencia. Mira, me interesa hablar de un tema que hablabais antes porque dice Doris Duhan, el nuestro gran familiar- amigo familiar. del Bueno, y del piloto canal. de Alpine también, ¿no? También, Porque, también. claro, va a también. pilotar ahora, es Es- verdad. está ahí. ¿Es Dice, así? ¿quién es la conductora más joven de la carrera? No sé si eres tú una de las más jóvenes. Tú eres la más Literal, joven, ¿eh? Literal. Soy yo literal. Iván, que dice, estaros todos atentos este fin de que de aquí salen los pilotos de Fórmula 1. Claro, ¡Wow! primero, siguiendo el hilo de lo que comentabais de los sponsors, que es lo que se dice no históricamente, sin dinero no se puede llegar Bueno, esto es normal también. más allá de donde uno puede llegar. Y después el tema de la edad, no sé si te supone mucha presión de alguna forma. No sé cómo le supondrá a él, pero yo... Claro, luego iremos a él, porque Ah. me interesa. Yo tengo 21 y sí que veo que con los que he corrido en karting... Voy a acercarte un pelín Kimi más. Antonelli, ahora. con los que he corrido en karting, con Kimi, con Franco, yo he corrido con casi todos los que están, con Oliver Berman. ¿Has corrido con Oliver Berman, El mago del motor. el mago del motor? Claro, nosotros le hicimos una canción hace no mucho también. ¿Verdad? Un abrazo a Oliver desde aquí. Ha corrido con Oliver Berman, el mago del motor. No, sigue. Luego te pregunto por Oliver Berman, por un tema clarísimo. Al final correr con ellos y decir, están en la Fórmula 1, creo que, y tienen un año o dos menos que yo, es como, se echa el tiempo encima, hay que espabilar. Sí, ¿te supone mucha presión? En cuanto a subir de categoría, sí. Para mí, sí. Es que es un tema, ¿eh? Es un tema, porque además aquí el año pasado, no olvidemos, firmó, me parece que fue Pole Kimi Antonelli. Antonelli Pole. Fue en la primera quali o en la primera carrera, yo diría que fue. He dicho, Colapinto crec que guanya el Freca fa un parell d'anys. Sí, no sé si... No guanya Habría- no guanya el campionat? habría que Però mirarlo. guanya moltes carreres, crec. Vale. Ahí lo llevas. Vale. O sea, que son nombres que en su momento ya despuntaban aquí y que al final, ostras, de alguna forma dices, guau, ahí están. Iván, lo que antes decían coña, pero bueno, no sé cómo lo ves, dices, los niñatos estos que llegan aquí, que realmente cada vez suben más fuertes, ¿no? Más buenos y más buenas, porque cada vez hay más presencia femenina, está. que eso Molt bé. está muy bien. No sé, desde tu posición, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras todo esto?
Bueno, al final vienen apretando fuerte desde abajo, vienen desde el karting, vienen muy preparados. Y al final yo creo que es bueno para el automovilismo español, que cuanto más nivel tengamos, mejor. O sea, aquí no hay que, lo que hay que hacer es hacernos todos más fuertes. Es muy humilde, es muy humilde. Muy bien, lo has preparado muy bien esto, no, qué broma. Oye, has hablado del karting, hemos visto por ejemplo que a Alba le gusta mucho hacer karting. ¿Podría decir que es vuestro hobby, digamos, por antonomasia, el que más os gusta? Sí. A ver, que si os gusta jugar al... Es una forma de entreno, ¿eh? A ver, que si os gusta jugar al Cluedo, yo qué sé, hay gente que... Bueno, yo monto a caballo también. Ah, mira, pues está muy bien. Claro. El Cluedo para entrenar la mente. Claro, ha Luego- sido el mayordomo. Exacto. Todo Pues el rato es el Ha sido mayordomo. Porsche. En la cocina. Yo lo he visto. Ha sido Porsche en la cocina. En la T3. La T3. Se ha tirado. Iván, ¿cuál es tu hobby que digas? Esto Sí, a ver, karting... Sí, montar a caballo es buena. También yo he pasado por ahí y bueno, en karting es la manera, como dice ella, de entrenar. O sea, para nosotros ya se nos queda como el sitio de entreno. Esa es buena también, que además en nada es la prueba de Campillos. En nada, no sé si ¿Ah, le sí? queda un mes o algo así, las 30 horas. Y, Tú te documentas mucho no para me hacer preparo. estas entrevistas. Me gusta, me gusta. Muy bien. Mira, muy nosotros, bien. vosotros no nos conocíais, pero nosotros os conocíamos a vosotros. Ahora, entonces- ahora ya somos familia, Exacto, automáticamente. ahora somos familia. Ya somos Entonces, amigos del canal. Nosotros, ahora, a la reacción de Manchado, de mi bro Manchado, cuando ha dicho Oliver Berman, es porque nosotros tenemos una canción parodia muy famosa a Oliver Berman que le llegó, además, Porfa, nos es que- etiquetaron en un video hash, bueno, se hizo un poco gorda, ¿vale? Entonces, yo quería preguntaros, ¿qué música escucháis normalmente vosotros? En vuestra vida en general, o si no escucháis, no, yo escucho La Cadena Ser, ¿sabes? Yo qué sé, pues... O la nueva etapa de Linkin Park. Por que ejemplo. Ha tornado Linkin Park. ¿Ha tornado Linkin Park? Ha tornado Linkin Park. Como Oasis, vale, perdón, Sí, sí. se me va. ¿Qué es lo que normalmente que yo diga? O un género, mira, el pop rock australiano me encanta. Yo qué sé. Mira, más gente que nos sigue. Gracias. Hola. Yo, a ver, yo soy un poco tradicional, a mí me gusta el flamenco. ¡Oh! Buenísimo eso. O sea, cuando estás ahí en el casco, escuchas. Se pone ¿Sí? Omar Montes. Pues la verdad que antes de salir me suelo poner alguna Camela, canción. sueño contigo. Que me da... Y al tío allá. A ver, primero ahí, derecha, izquierda. Oye, esto es buenísimo. No, ahora en serio, ¿qué canción? ¿Hay una canción que digas, esta es para mí buenísima? Me gusta un poco todo, pero Sí, sí. lo que es flamenco de Di una. el barrio, El barrio Estopa, Estopa, ojo, respeto, vale, eh. vale. Molt Vale, bé, vale. està molt... No, perdona, y ahora a mí me dices Camela y vamos, pec. O sea, Sueño Camela, contigo, que me has dado, pec. claro que sí. Sí, da clar. Alba. Yo diría Martin Garrix el fin de semana de carrera. ¡Buah! ¡Sí! ¿Canción favorita de Martin Garrix? Me voy. Buah, qué heavy. Vaya descubrimiento, Huracán, Poliña. yo creo. ¿Cuál? Huracán, yo creo. De Hurricane. Es que soy fan número 1 de Martin Garrix. Llevé al Poliña al ¿Sí? BBF. De hecho, Yo quiero ir al Tomorrowland el año que viene. mira, es una interioridad. De hecho, el directo de hoy lo hemos promocionado con Hurricane. Hurricane, precisamente. No es coña, lo podéis buscar. Hoy no sé por qué me ha salido Pizza, que también es muy buena, eso sí, Pizza. muy épica. Y la historia, que la vamos a contar porque la hemos contado públicamente, ¿Sí? ¿Qué es historia? que yo fui a trabajar a Madrid un fin de, ¿vale? Un fin de- trabajo durísimo. Curioso. Y mi bro Manchado iba al BBF, Al BBF. que antes se llamaba Barcelona Beach Festival, ¿no? Y ahora, Sí, y ahora se llama BBF Madrid. Ah, Madrid. ¿Vale? Porque no O sea, es ni Barcelona ni Beach y Festival un poco. Pero, exacto. Y pinchaba Martin Garrix. Y fue un momento Mi bro precioso, Garrix. porque justo Muy cuando bien. pinchaba Garrix, pues nos encontramos en la pista. A ver, se tiene que decir que Martin Garrix anima más antes de una carrera que el barrio. Pero es gustos personales. Ojo Andy Lucas, Cuidado Andy Lucas porque... ¿Tú eres más de Andy o de Lucas? No No de gusta ninguno. mucho. Oye, mira, va, Más. algún canvi més. Diu la campeona de la F1 Academy del año pasado estará este fin de aquí, diu Iván. Y diu, ¿es verdad esta semana no estaban las de la F1 Academy en Montmeló? No. Bueno, no. pues un abrazo. Corra Dorian Pin corra, y Marta García també corra. Es verdad, aquí estará. Muy interesante y muy importante. Así que no vamos a tener esta gente. Sí, no. Además de bueno, lo que competís habitualmente, nosotros, por ejemplo, que trabajamos en el mundo de la... Antes yo trabajábamos juntos en la radio musical. Cuando yo salía de la radio no quería escuchar nada de música. Todo lo que oliera a partitura me agobiaba. ¿Vosotros no veis nada de motor o al contrario, os gusta muchísimo verlo fuera? Sí, yo creo que es como una droga. Es así, es así. Por lo menos todo mi mundo es motor. O sea, ¿Sí? ¿Alba? Buah, qué El mío heavy. también. Sí, ¿qué veis normalmente? Categorías. ¿Qué pruebas o algún evento a la Isla de Man? ¿Sabes? Fórmula 1 de serie y yo mucho karting porque al final llevo a algunos niños en el karting Anda. y también me trago mucho ¿Eres karting. profesora de karting?
Coach, sí, más o menos. Coach. Sí. Clar, mola es más, diu coach. Mola más coach. Clar, professora sona molt a teoria, Bueno, a no? mí coach me recuerda a la voz, Kids. Es Entonces, verdad. se me hace un Te poco quiero. raro, ¿sabes? Imaginarla ahí Claro, en claro. la pista de Campillos y apretando Exacto. el botón, girando el asiento. Oye, pues no os vamos a robar más Ahí tiempo está. porque espero que hayáis disfrutado mucho de este momentito. ¿Os lo habéis pasado bien? Decidme que sí, por favor. Sí, sí, sí. Gracias. Por favor. Ahora es cuando dicen, vaya, esto No, es peor que ir al esto es hormiguero. lamentable. ¡Hola! Es que salga trancas, Iván. Exacto. Ahora pasa marrón. Ahora viene. Os deseamos mucha suerte. Sí. Iván, ya que estás, gánalo ya, porque si ahora no lo Perdidos ganas. al río, O que me perdidos al- deja a mí ganar. También, exacto, también. Oye, sí. nos sirven las dos, ¿eh? Vull dir que fantástico. Alba, te deseamos mucha suerte y de aquí en adelante que vuelvas a correr con Oliver Berman, por favor, el putísimo mago del motor. Yo creo que lo dudo, pero bueno. Oye, tú inténtalo. Nunca se sabe en esta vida. Si ¿eh? nosotros Porque he tenemos visto que hacer crowdfunding, te podemos dar 5 euros al un mes. Patreon o algo. Me Oye, mira, me no saco es de mala, Netflix. No es mala, Oye, vamos a hacer una cosa antes de que se vayan, que es... Espera. Ay, no, Uy, sí, por favor. uy, Uy, uy. Alba. Uy, madre mía, que la hemos liado. La suscripción. La suscripción Claro, es verdad. de hoy se va para... Es verdad que hay gente suscribiéndose. El nuevo patrocinador que ha entrado este fin de semana, Ojo, OnlyFans, es mi nuevo patrocinador. ¿es verdad? ¿Esto es verdad? Sí, muy en serio. Se lo volvieron parlat, ¿eh? O sea, si haces P3, ¿muestras una foto de tus pies? ¿O cómo funciona? De las fotos yo creo mejor. Si se vistió de novia, imagínate. No, claro, no quiero preguntar con una P1 cuál es Madre el mía. regalo. Oye, pero esto... Perdón, Ah. ¿podemos preguntar cómo se gestiona desde el departamento de piloto? Más que nada porque vamos a sacar el clip luego para... O sea, va a ser un TikTok viral. Hablamos con ellos porque vimos que estaban patrocinando muchos pilotos en Moto 2. Correcto, Y ahí otros están. pilotos en GTS y dijimos, bueno, vamos a tirar a ver qué sacamos. Pues Y ¿qué quieres sacar, curiosamente, hija de OnlyFans? ¿Qué vas a sacar? Un nude sacas aquí. No sé cómo va. Yo no, de esto no sé, yo te lo juro, Pues les interesó la publicidad en el Ferrari, dijeron que sí. Y solo quieren ver contenido del coche. Bueno, es que... Porque a OnlyFans le gusta mostrar el interior siempre. Claro, vaya alerón, vaya alerón, Exacto. Qué buena delantera. Por favor. Enséñame tu tubo de escape. Oye, pues nada, abrazo grande a la gente de OnlyFans que nos Sí. está viendo. Lo está dando todo, lo estáis viendo, está implicadísima con este acuerdo. Sí. O sea que nada, larga vida a este patrocinio. Y que acompañen los resultados. Que van a acompañar. Claro, Bueno, ¿los exacto. resultados te refieres a la app o te Ah. refieres a la starting grid? A lo que sea. A lo que A lo que sea. sea. A las dos. Claro, para que haya un poquito más de cosas. Y muchas gracias por venir a Eso es Sprint verdad. Race. Muchas gracias. Os seguiremos, ¿vale? Ahí está. Gracias. Oye, ¿queréis decir algo? Ah, ¿Algún saludar mensaje a a los la yaya. patrocinadores, a OnlyFans, a la mama, al papa? No, si queréis, ya está, todo bien. todo correcto. Pues nada, muchas gracias de verdad. Oye, mucha suerte Qué guay, gracias. en este gran premio Muchas de gracias. casa, porque aquí somos El todos de de casa. casa y va a ser Y aún maravilloso. Y gracias por querer participar también. Qué guay, qué guay, Es una qué entrevista, a ver, las Ostres, cosas qué como guai. son. És una entrevista muy distinta a la que normalment estan acostumats. A veure, des del moment en què ha tret el tema d'OnlyFans, jo que